Bien, no sé si pudieron ver esta clase ya, la pudieron estudiar, repasar, Profe. revisar, ¿sí? Ya. Entonces, como vieron, es la clase como más corta de todas las presentaciones que vimos. Entonces nos vamos a centrar en las generalidades inicialmente porque hay varios signos y síntomas importantes, sobre todo en relación a lo que hacen los AINES en la mucosa y otros signos que tienen que ver con los cambios a nivel del bolo alimenticio, entre otros. Bien, entonces ahí aparecen los resultados de aprendizaje. Vamos a hablar también de manera muy importante de algunos elementos microbiológicos como son el Helicobacter pylori y la repercusión que este tiene a nivel de la mucosa gástrica. También vamos a clasificar las diferentes enfermedades que afectan el intestino, por eso le hablaba de la diverticulitis y la diverticulosis, que vamos a aprender a diferenciarlas y las principales manifestaciones de las patologías inflamatorias en general del intestino. Ya esta clase es complementaria a la anterior que vimos de patología hepática y patología biliopancreática. ¿Ya? Y de la prueba para este contenido son 5 las preguntas que aparecen al final. Bien, entonces recordar que la glándula gástrica en general es una zona delicada, a pesar de que contiene un alto porcentaje de ácido, que es el que permite el primer paso metabólico del bolo alimenticio que consumimos. Es una mucosa muy rica en cuanto a secreción. Permite también manejar pHs principalmente ácidos, ¿cierto? Y además tiene una multiplicidad de tipos celulares que permiten que la acción de las distintas sustancias a nivel gástrico generen este primer paso metabólico. Acá es importante recordar que tenemos células de la mucosa superficial, que son las que secretan moco. Es una zona peptídica en forma de trébol y también se secreta bicarbonato, que por así decirlo trata de compensar un poco como buffer la acidez de la misma mucosa gástrica. También tenemos estas células parietales que están en verdecito ahí, que permite secreción de ácido y factor intrínseco, que es el que forma el jugo gástrico. Células del cuello de la mucosa, que está compuesto por células precursoras que permiten la regeneración ante lesiones, como las que vamos a ver, como las úlceras. Esas son como las principales, y las células SL que secretan histamina, por lo tanto son las responsables de los procesos anafilácticos, por ejemplo, en las alergias alimenticias. Y las células principales se llaman, no es que sean las más importantes, sino que así se llaman, son las que generan pepsinógeno, es parte del jugo gástrico también. En las glándulas del antro, del estómago, se encuentran las células G que producen gastrina. Entonces tenemos que la gastrina, el bicarbonato, la histamina, el pepsinógeno, forman parte del jugo gástrico. Bien, entonces vemos acá que el mecanismo de secreción de ácido clorhídrico, que es HCl, es por las células parietales del estómago. Y la histamina, la acetilcolina, la gastrina estimulan la secreción de protones a la luz gástrica, y el efecto opuesto lo genera la PGE2 para tratar de compensar un poco la acidez estomacal. Porque es importante hablar de acidez en el caso de lo patológico. ¿Qué es lo complejo de esto? Que muchas de las lesiones que se pueden producir a nivel del estómago se ven exacerbadas o disminuyen su capacidad de cicatrización cuando se produce, al ser un ambiente ácido, y porque cuando tenemos un exceso de producción de ácido clorhídrico, este ya sea sube
a través del esófago o baja hacia el duodeno sin utilizarse, y también va a generar úlceras a esos niveles. Eso es lo complejo de no mantener un equilibrio a nivel de esta secreción de protones. La defensa de la mucosa gástrica es fundamental. Pensemos que como que estos elementos defienden la mucosa de su propia acidez. Y acá tenemos como tiene 4 barreras principales. La mucosa, la primera barrera es la de la mucosidad que producen los cilios de la pared interna. Y esta es la barrera que se ve afectada y sale en rojito ahí por los AINES. ¿Ya? Ese elemento es súper importante que lo subrayen, porque sabemos que dentro de los contenidos siempre vamos a estar relacionando aspectos farmacológicos con la fisiopatología. Así que ahí háganle un hincapié en esta parte del estudio. ¿Ya? Entonces, recordar el efecto que tienen, o desde el punto de vista estructural, a dónde ataca el AINES desde el punto de vista patológico. ¿Ya? Esta mucosidad y HCO3, que es bicarbonato, secretada por la célula epitelial, es una barrera funcional, pero no física, porque el moco está circulante, entonces no es que el AINES se queda como atrapado, sino que puede entrar o puede pasar a través de la mucosidad y llegar a dañar las capas internas. La segunda barrera es la mucosa gástrica, y acá podemos ver que tanto la aspirina, o el ácido acetil salicílico, como el etanol, que es uno de los principales componentes del alcohol, el alcohol desde el punto de vista del consumo, ¿cierto? El consumo problemático. Etanol, y los ácidos biliares, cuando están produciéndose en mucha cantidad, por ejemplo, o no tienen un buen drenaje, como pasa con la colelitiasis, por ejemplo, van a afectar ¿qué parte de la barrera? La segunda barrera de la mucosa gástrica. ¿Ya? La tercera barrera es el flujo sanguíneo. El estómago es uno de los, bueno, en general, órganos muy irrigados. Por lo tanto, la posibilidad de que pase sangre, mucha cantidad de sangre, va a aportar nutrientes y va a facilitar la eliminación de protones también. La reducción del flujo sanguíneo se va a asociar a gastritis aguda, a personas mayores o enfermedades graves con compromiso hemodinámico, porque como sabemos que cuando hay compromiso hemodinámico se trata de mantener a salvo tanto el cerebro como el corazón. Entonces el estómago no es de los prioritarios para la circulación sistémica, ¿ya? Entonces tenemos la mucosidad, la misma mucosa gástrica como segundo, la tercera, esta barrera de flujo sanguíneo, y la cuarta es una barrera de prostaglandinas, especialmente la prostaglandina E2. ¿Qué hace la prostaglandina E2? Estimula la secreción de mucosidad, de bicarbonato, favorece el flujo sanguíneo de la mucosa gástrica y promueve la renovación celular en respuesta al daño mucoso. En esta barrera de prostaglandina también se ven interviniendo los AINES. Recordemos que los AINES tienen relación con los procesos inflamatorios, o sea, contrarrestan la inflamación, contrarrestan el dolor y contrarrestan la fiebre, ¿cierto? Los AINES tienen esas 3 funciones. Entonces, cuando estamos tratando de que las prostaglandinas no cambien, por así decirlo, el termostato a través de la regulación de la temperatura y la bajen, si esto se mantiene en el tiempo, también podría transformarse en algo dañino. ¿Ya? Por eso los AINES también son restrictivos en el tiempo. Yo no puedo tomar idealmente más de 3 meses, más de un mes incluso, generalmente cuando estamos con alguna patología aguda, como una amigdalitis, por ejemplo, no nos dejan más de 7 o 10 días, como en paralelo con los antibióticos. ¿Ya? Hay personas sí que toman AINES
inmediatamente por un dolor de cabeza o que en este caso muchas veces por dolor mantienen meses el uso de AINES y habitualmente se genera este daño gástrico y también hepático, ¿cierto? Sabemos que una de las RAM de los AINES es la hepatotoxicidad, sobre todo del diclofenaco, el ketorolaco. Bien, entonces eso es importante de acá, recordar cuáles son las barreras, sobre todo, en las que los AINES pueden tener un efecto patológico en la mucosa gástrica. ¿Okay? Luego, enfermedad por Helicobacter pylori. Yo creo que este es como bien conocido dentro de sus experiencias, incluso familiares, porque muchas personas que tienen que tener un tratamiento a largo plazo antibacteriano para poder erradicar el Helicobacter pylori de la mucosa gástrica, porque es el principal responsable, primero su colonización y luego su infección de las úlceras gástricas. ¿Ya? Es un bacilo gram negativo, de morfología curvada, como se ve en la imagen, microaerófilo, que produce o actúa como cofactor para producir determinados trastornos gastrointestinales en una minoría de los pacientes que infecta. Espérenme que hay alguien esperando por acá. La vía de transmisión del Helicobacter pylori es fecal oral. Puede existir un reservorio ambiental quizá en lugares donde se riegan las hortalizas, por ejemplo, con agua servida, u oro oral, transmisión iatrogénica podría ser. No está tan claro, ¿ya? Cuando se hace la trazabilidad y se trata de, a través de la entrevista, buscar algún factor de riesgo para haberlo adquirido, no se define con claridad porque muchas veces es silente. Pasan meses hasta que la persona hace síntomas, y no siempre hace síntomas. Hay personas que viven con el Helicobacter pylori, que están colonizadas, y solamente cuando están con procesos de estrés u otra enfermedad concomitante la desencadena. Mayor susceptibilidad en la infancia, afecta al 50% de la población mundial. Estaríamos diciendo que es una bacteria que coloniza, así como el Staphylococcus aureus en nuestra piel, que si tomamos un cultivo nosotros todos la tenemos. No hay una relación directa con alcohol o con ser mujer o hombre, es con sexo. El tabaco aumentaría los radicales libres en el estómago, lo que daña la mucosa. Y al mantener la mucosa inflamada, lo mismo que pasa con los AINES, mantienen una irritación permanente de la mucosa, es una zona mucho más susceptible a herirse y a no cicatrizar cuando se genera una úlcera. Hay factores de riesgo, el nivel socioeconómico bajo, comparando las tasas de Francia, por ejemplo, 25% y alta en Nigeria, la India 80%, entonces sí hay un factor socioeconómico bajo que lo determina. Higiénico-sanitario, por esto que también puede haber relación con un reservorio ambiental, el hacinamiento, los países en vías de desarrollo también tienen mayor incidencia, y la exposición al contenido gástrico de una persona infectada, que ya sería una contaminación por contacto. En esta imagen vemos cómo el Helicobacter, como otros microorganismos, tiene diferentes cepas y codifica distintos factores de virulencia. Hay algunos que son mucho más dañinos o más virulentos que otros, pero en este caso los que se reconocen como patológicos, las cepas más patológicas son la citotoxina tipo BAC-A, y es la que produce degeneración de la mucosa, disminución en la cantidad de mucosidad y pérdida de la resistencia transepitelial. Eso quiere decir que promueve la perforación incluso de la mucosa gástrica. Y la citotoxina tipo CAGA
se asocia principalmente a más virulencia y a la asociación con cáncer. Estas son las cepas que se buscan cuando se toma una endoscopía y se toma muestra de tejido. Se mandan a biopsia y es muy claro la diferenciación que se puede hacer entre una y otra, producto del daño que se genera a nivel celular. Se asocia a más virulencia y se asocia con cáncer. Esa es la diferencia de la VACA. Si sumamos ambas cepas, o sea, una persona va a ser mucho más propensa a tener una úlcera si tiene ambas cepas, ¿ya? Más otros factores de virulencia, como que las células estén en una fase de metaplasia, como veíamos cuando teníamos células que cambiaban de forma, o que se trataban de parecer a otras células, y adenocarcinomas. La historia natural de la enfermedad está asociada principalmente al proceso en que el Helicobacter pylori empieza a invadir los tejidos. Se encuentra habitualmente en las... Tenemos un poquito. Ahora sí. Sí. Ahora sí parece. Sí, ahora sí. Ya vale. Ahora sí, ya, súper gracias. Bien, entonces les decía que la historia natural de la enfermedad tiene que ver con la capacidad que tiene el Helicobacter pylori de invadir los tejidos. Entonces, la primera fase es la fase de movilidad, donde la capacidad que tiene de movilización el Helicobacter pylori a través de su flagelo, más ureasa, que está presente en un tejido que está mucho más estimulado desde el punto de vista inflamatorio, alcaliniza el entorno. ¿Qué pasa si un tejido que habitualmente es ácido se alcaliniza? ¿Qué va a pasar? Como pasa con la mucosa genital, por ejemplo, y que muchas veces se indica a los pacientes que no se laven con jabón esa zona porque habitualmente es ácida y nos protege Cambia el de las pH. infecciones. Cambia el pH, muy bien, ¿cierto? Entonces, cuando hay un cambio de pH, aparece esta imagen que vemos acá, abajito, que está como una especie de explosión, ¿ya? Y entonces se rompe la mucosa y los protones o la acidez que todavía queda circulando va a empezar a generar daño. Y ese daño va de la manito con la penetración de la mucosidad propia y que nos sirve a nosotros para degradar los alimentos, el bolo alimenticio. Pero en vez de que las proteasas, ¿cierto? Y las fosfolipasas rompan la molécula de alimentos, rompen el complejo lípido-glucoproteínico del gel mucoso. Por lo tanto, tenemos un segundo evento de daño, donde la propia mucosidad empieza a socavar la mucosa gástrica. Y en tercer lugar, y no va solo, porque va con el Helicobacter pylori incluido esta mucosidad. Entonces se empiezan a generar los procesos inflamatorios propios de la invasión de una bacteria. Y tercero, adherencia a células del estómago. Y eso produce adhesina, que es característico también de ciertas bacterias, como vemos acá en el centro de la imagen. Creo que acá tengo un lapicito. Aquí. Acá, esta imagen que se ve acá correspondería a la tercera fase, que es la adherencia a las células del estómago. Producen factores inflamatorios porque empieza a colonizar, se empieza a alojar. Y una vez que está colonizando, empieza a reproducirse. Y van a generar mayor daño aún, porque se liberan interleuquinas, se libera óxido reactivo, factor natriurético alfa, que acá faltó, ¿sí? El alfa, neutrófilos y toda la cadena que nosotros conocemos de inflamación, ¿ya? Disminuyendo también la producción de HCO3. Entonces acá, en esta tercera oportunidad es cuando ya se empieza a erosionar la mucosa de manera franca.
Entonces ahora vamos a ir a la clasificación. Ahora que pudimos mirar cómo es el daño que se genera a nivel de mucosa, vamos a empezar a hablar ya de patología específica. Cuando hablamos de úlcera péptica es una discontinuidad de la mucosa del estómago o el duodeno. Ahí los dos términos como que se suman y se llaman úlcera péptica, que alcanza hasta la submucosa y se limita solo a la mucosa. ¿Ya? Si se limita, perdón, solo a la mucosa, se denomina erosión. No hay una úlcera todavía, es como si fuera una herida superficial interna. La úlcera péptica es más frecuente en hombres que en mujeres, se comporta como una enfermedad recurrente. Eso quiere decir que una persona que tiene historia de úlcera péptica puede hacer cuadros o recidivas. Recidivas quiere decir, vuelve a aparecer los síntomas o remisiones. Puede aparecer un tiempo en que no tiene signos y síntomas. Por lo cual se suele hablar de enfermedad ulcerosa, como pasa con otras enfermedades inflamatorias, como la enfermedad de Crohn, por ejemplo, son enfermedades que terminan siendo crónicas y estas lesiones van y vienen. Por su localización preferentemente en el estómago y el duodeno, suele denominarse úlcera gastroduodenal también. ¿Ya? A la úlcera péptica también se le conoce como úlcera gastro, estómago duodenal, aun cuando puede ubicarse también en el esófago, pero en menos cantidad. En el esófago distal, un 5% es poquita la cantidad de personas que también se manifiestan estas úlceras a nivel esofágico, al final del esófago. Como complicación, principalmente, más que de la invasión del Helicobacter, es por una esofagitis por reflujo. ¿Ya? Tenemos este pH que está alterado y al producirse de manera exacerbada empieza a erosionarse la parte distal del esófago. Y esa es la que muchas veces genera ese tipo de dolor que dicen las personas en la boca del estómago. ¿Ya? Úlcera duodenal versus úlcera gástrica en el 15% de los casos, después de los 30 años y en países en vías de desarrollo es donde más puede observarse. Y muy frecuentemente el agente causal es el Helicobacter pylori. En la imagen que vemos acá, permite determinar si se hace el tratamiento antibiótico o no. Ya en el caso de la úlcera duodenal, siempre se trata el Helicobacter pylori, sí. ¿Ya? Y en el caso de la úlcera gástrica, siempre se trata el Helicobacter pylori. Eso es discutible, porque sabemos que también ciertos antibióticos pueden generar mucho más daño. El tejido del estómago es más frágil. Pensemos que el del duodeno, además de recibir el contenido gástrico, que ya tiene ácido clorhídrico, recibe el jugo pancreático y recibe la bilis. Por lo tanto, en el caso del intestino, este tiene una mayor fuerza para resistir a los distintos tipos de elementos químicos que produce el mismo cuerpo. En el caso de la úlcera gástrica, si se suma muchas veces la utilización de antibióticos, esto puede ser peor. ¿Ya? Por eso aquí parece que es discutible. La úlcera duodenal, generalmente la causante es el Helicobacter pylori. Hay una hipersecreción de ácido gástrico por aumento de la secreción de gastrina, o también se le llama esto, cuando se aumenta la secreción principalmente de gastrina, se le llama síndrome de Schollinger-Ellison. ¿Ya? Generalmente se puede detectar a través de los exámenes endoscópicos que se realizan. Y en el caso de la úlcera gástrica, no es solamente el Helicobacter pylori, puede que tenga historia de él, pero también en la úlcera gástrica, y lo vemos mucho en el tratamiento de los pacientes con AINES, con salicilatos, salicilatos como la aspirina, ¿cierto? El consumo de alcohol, personas que tienen hábito tabáquico, debido a la vasoconstricción que se genera, pero también a la producción de irritación por los componentes del tabaco, ¿ya?
se hace un proceso inflamatorio crónico, además de que en el pulmón, como lo vimos en el EPOC, también ocurre en el caso de todos los tejidos, porque en el caso del tabaco sus componentes son sistémicos, no solamente quedan en el pulmón. Así que también tenemos pacientes con úlcera gástrica cuyo factor en muchos, prevalente en muchos casos, es el consumo de tabaco. ¿Ya? Entonces es importante acá recordar que las causas son distintas, ¿ya? Para que la tengamos presente. En el caso de los AINES, la principal causa que habíamos visto es la irritación, como es su componente irritativo de la mucosa, ¿ya? Y que las barreras son la primera y la cuarta las que están implicadas en el consumo de AINES. Entonces, si aumenta la concentración o actividad del ácido clorhídrico, de la pepsina, o disminuye la resistencia de la mucosa, que eso sería en sumatoria la causa de erosión gástrica, se va a disminuir la secreción de moco, como aparece la flechita ahí, que la función del moco es protectora, ¿ya? Y si disminuye esto, se genera ruptura y sangrado. ¿Ya? Y acá vemos algunas imágenes de lo que ocurre a nivel del duodeno. Muchas veces está ubicada en la primera porción del duodeno, lo que hay hacia acá es el estómago. Y en el caso del estómago lo podemos tener en distintos lugares, pero habitualmente en la zona superior o media también se ven con frecuencia estas heridas. Entonces vamos a tener un paciente con hemorragia digestiva, que si no se detecta, piensen en personas, sobre todo cuando no se pueden comunicar, que si no manifiestan dolor, podemos observar que luego se genera una perforación, obstrucción pilórica o incluso una hemorragia interna, un sangramiento masivo interno. Recordemos lo vascularizado que está el estómago y podría conllevar a un shock en este caso. Y la muerte. Bien, entonces acá también vemos un cuadrito que las diferencias, también es importante recordar estas diferencias, siempre tenemos cuadros comparativos en las presentaciones. Vemos que en el caso del duodeno, la úlcera duodenal se da entre 30 a 60 años, la gástrica entre 50 años y más en general. Es mayor en hombres que en mujeres, la duodenal. En la gástrica no hay diferencia por sexo. El 80% de las úlceras que vemos en general son opépticas, las que clasificamos como en general. La mayoría de ellas van a ser duodenales, menos van a ser gástricas. Y los hallazgos clínicos que podemos observar en el paciente que llaman más la atención, sobre todo, son el tipo de dolor o el tiempo del dolor. Y eso está asociado con el momento en que pasa el bolo alimenticio por cada uno de los segmentos del tubo digestivo que están implicados. Fíjense que acá en la duodenal, además de la hipersecreción de ácido, puede aumentar de peso. Dolor 2 a 3 horas post comida, porque generalmente en ese rango de tiempo lo que comemos va pasando por el duodeno. A diferencia de lo gástrico que es antes, porque empieza el proceso digestivo inmediatamente al momento de comer, pero puede estar en el estómago entre 30 a 1 hora después de ingerirlo. La persona puede tener despertares nocturnos, muchas veces asociados al dolor. En el caso del duodenal, muchas veces el consumir alimentos tiende a aliviar el dolor. El vómito es poco frecuente, a diferencia del gástrico, porque desde el punto de vista neurológico está mucho más irradiado el estómago. Hemorragia menos probable, y si existe en el caso de duodenal, vamos a hablar de una hemorragia digestiva alta. Hay melena, ¿ya? Que es la sangre, perdón, las deposiciones con sangre digerida, de muy mal olor, ¿ya? Y lo más probable es que si no se trata puede generarse una perforación del duodeno. En el caso de la gástrica, como veíamos, puede haber una secreción normal de ácido o una baja. Probablemente el paciente con úlcera gástrica baje de peso, sobre todo porque el dolor le genera anorexia, no tiene ganas de comer. Rara vez hay dolor nocturno, el vómito alivia el dolor
Fíjense acá que es importante eso. Porque claro, está eliminando muchas veces la secreción de ácido. Consumo de alimento puede aumentar el dolor. El vómito es más común que en el caso de la duodenal. La hemorragia también es más probable. Recordemos que está más vascularizada esa mucosa. Y tenemos hematemesis más común que la melena. ¿Ya? La hematemesis, ¿qué sería? Vómito con Vómito sangre. con sangre. Vómito con sangre. Entonces, esos dos signos son importantes que recordemos desde el punto de vista del examen físico. El paciente con úlcera gástrica es más probable la hematemesis y en el caso del duodenal es más probable la hemorragia. ¿Bien? Rara probabilidad de neoplasia, o sea, cáncer. Es raro que una persona con úlcera duodenal tenga cáncer, no así en el caso de la gástrica, que hay ocasiones o hay un poco de probabilidad que sí tenga cáncer, desarrolle un cáncer, porque pensamos que hay metaplasia, ¿se acuerdan que lo vimos en los cambios de celulares? Y además hay procesos inflamatorios permanentes, sobre todo porque son úlceras recurrentes en el paciente, entonces si anda por ahí una célula tumoral dando vueltas, se puede reproducir fácilmente en un tejido que está inflamado. Y acá, muy importante, le hemos hecho harto hincapié a los AINES, porque van a aparecer, ¿ya? Entonces, qué importante recordar acá que desde el punto de vista de lo que hacen en la mucosa, vimos que generan irritación. Fíjense que ahí aparece que dañan la mucosa gástrica por dos mecanismos. Hay un efecto tópico. ¿Qué quiere decir tópico? Directo. ¿En la piel? No, no en la piel, es directo en el ¿Como directo en la mucosa? órgano En la mucosa, diálisis, entonces. en la mucosa. Efecto tópico directo, o sea, lo que irrita es la mucosa, ¿ya? Y además hay un efecto sistémico, ¿cierto? Hablamos de efecto tópico directo, que sería el daño en la primera barrera, que aparecía como en la tercera diapositiva, y hay un efecto sistémico a propósito de la inhibición de la COX en la síntesis de prostaglandina, que en algún momento también cuando vimos fiebre, hablamos de cómo, por ejemplo, la aspirina actuaba como inhibidor de la COX para disminuir los efectos de la fiebre, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esos elementos son súper importantes, que son como los pilares, estos dos pilares del daño que generan los AINES en la mucosa, ¿ya? Y generan la úlcera péptica. Hay efecto tópico y sistémico, vuelvo a repetir, hay un riesgo alto de úlcera en usuarios con AINES, sobre todo pacientes que tienen enfermedades crónicas como artritis reumatoidea, como LES, como artritis, como artrosis, pacientes que tienen dolor crónico tanto articular como muscular, pacientes que tienen migraña, etc. Entonces, desde el punto de vista del factor sistémico, es lo que aparece acá arriba. Los AINES actúan por inhibición de la ciclooxigenasa, lo que provoca la inhibición de las prostaglandinas, y eso es lo que baja la fiebre, por ejemplo, o baja el set point. Asimismo, esta inhibición afecta a las prostaglandinas que protegen la mucosa gástrica, siendo este el principal mecanismo de lesión gástrica por estos fármacos, ¿ya? Y localmente también se daña, ya que son considerados ácidos débiles. ¿Ya? Así que ahí es lo que les decía acá, que uno los tiene en la casa y cuando tiene dolor de cabeza inmediatamente se va al ibuprofeno, al diclofenaco, ya como que se salta el paracetamol, pero es muy importante considerar que es lesivo, es dañino para la mucosa gástrica. ¿Ya? Cuando hablamos de gastritis ahora, como otro término importante, es el término histológico, o sea, celular, que denota inflamación de la mucosa gástrica. Por eso determina initis, y por tanto se requiere realizar una biopsia para su diagnóstico.
La gastritis puede ser aguda o crónica, donde por medio de endoscopía es posible evidenciar un enrojecimiento y edema de la mucosa, cuyas causas pueden ser por factores endógenos o exógenos. La biopsia lo que va a demostrar, va a evidenciar que hay células inflamatorias, como linfocitos, neutrófilos o eosinófilos. Gastropatía es un término que se usa para definir síntomas sugestivos de gastritis. Se refiere a todos los signos o síntomas, desde el dolor, que les decía, luego de comer, a la presencia de náusea y vómito, a la anorexia, a la falta de apetito. ¿Ya? Y si esto se suma a edema y enrojecimiento de la mucosa que se ve a través de una endoscopía, puede que se considere una gastritis aguda y no demostrar la presencia de células inflamatorias. Por eso no es suficiente la endoscopía muchas veces, y lo que se está haciendo ahora es sumarle una biopsia. ¿Ya? Desde lo que tiene que ver con las enfermedades intestinales, acá se hace un repaso sobre cuáles son las funciones, por eso aparece la fisiología, en cuanto a la absorción de agua, electrolitos y nutrientes. Recordemos que el epitelio intestinal tiene la capacidad de transporte hidrosalino y permite la osmorregulación, el equilibrio hidrosalino, la concentración de potasio, la regulación de volumen plasmático y en este caso también cooperan con la digestión de los alimentos. Por ejemplo, aquí al ladito la imagen que aparece muestra los lugares del intestino donde se vean reabsorbiendo hacia la circulación sistémica las diferentes moléculas que están presentes en lo que comemos. Fíjense, en rosadito están los sacáridos, ahí está en parte del intestino delgado, el hierro, el calcio, la vitamina B9. La imagen nos muestra con colores en qué segmentos del intestino se absorben esos nutrientes hacia la circulación primero portal y luego sistémica. ¿Ya? También ayuda con la protección contra agentes inmunológicos e infecciosos. Bien, entonces cuando hablamos de este tipo de lesiones intestinales o enfermedad diverticular, que se divide en algunos subtipos, son eversiones, como vemos en la imagen, por ejemplo acá. No sé si ven la flechita. Sí, profe. Profe. Eversiones son una especie de, por así decirlo, segmentos del intestino que en vez de retraerse se hernian, como una especie de herniación hacia afuera, que es compleja, que puede acumular estas eversiones en forma de saco desde la mucosa. Habitualmente ocurren en el colon sigmoide, como vemos en la imagen acá. Hay de todos los tamaños estos divertículos o eversiones. ¿Qué es lo complejo de esto? Porque hay personas que viven con esto y a veces no tienen síntomas, a veces tienen, no sé, solo estreñimiento o diarrea. Les puede quedar lo que es como el resto de alimentos, ¿no? Claro, el resto feca, sí, porque ya ahí lo que se está formando es deposición, ¿cierto? Que se Se estrangulen y produzca alguna obstrucción intestinal. Claro, que se estrangula. Hay mucho más riesgo de que estas eversiones acumulen deposiciones, que en las deposiciones sabemos que tienen muchos microorganismos, entonces tiene un alto riesgo de absceso, y ese absceso está en una zona muy irrigada, así que podría conducir a una peritonitis, o como bien decían ustedes, como cambia la estructura del intestino, también se dificulta el peristaltismo, se puede generar un hilio paralítico y o una torsión intestinal, ¿ya? Entonces muchas veces después de una obstrucción intestinal, el paciente consulta, es algo de urgencia, ¿cierto? Consulta y ahí se da cuenta recién como por un hallazgo que tiene diverticulitis, ¿ya? Entonces muchas personas
viven con esto sin saberlo hasta que no hacen una complicación. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas principales? El bajo consumo de fibra. Se da mucho en poblaciones de lugares extremos. Por ejemplo, en el sur extremo de Chile, en zona de Patagonia, Punta Arenas, hay mucho de estos problemas intestinales en general por el bajo consumo de fibra. Hiperelastosis de la capa externa muscular. ¿Ya? Eso quiere decir que el músculo que recubre la zona del intestino está permanentemente inflamado. Va a haber trastorno motor del colon, como bien dijeron ustedes, va a haber un retraso o una falta de motilidad intestinal porque se altera el peristaltismo y se da principalmente en edades mayores de 60 años. ¿Ya? Aunque hay personas jóvenes también con estos factores de riesgo que podrían presentarlo. Y entonces ahí aparecen baja ingesta de fibra, dismotilidad intestinal, microbiota intestinal y alteraciones del tejido conectivo han sido propuestos en su desarrollo y evolución, y además la edad, como decía ahí arriba, aparece como factor de riesgo importante. ¿Ya? Luego viene una clasificación, y acá es importante tener en cuenta esta clasificación. ¿Ya? Hay una pregunta que hace relación a esas diferencias. ¿Ya? Diverticulosis es la presencia de uno o más divertículos sin presentar sintomatología. ¿Ok? Diverticulosis, es como muy parecido, ¿ya? En el caso de la diverticulitis, es un cuadro caracterizado por la micro o macro perforación de un divertículo. ¿Ya? Entonces, como va a haber perforación, va a haber inflamación. Por eso aparece el sufijo itis, ya para que lo recordemos. Puede evolucionar a perforación, ¿cierto? Porque se rompe el divertículo, que puede que esté con deposiciones o abscesado. Peritonitis o obstrucción. ¿Ya? También fístulas, o sea, se puede conectar el intestino con la vejiga, por ejemplo, con el útero en el caso de las mujeres. ¿Ya? Entonces es mucho más grave, ¿cierto? La diverticulitis. Y la enfermedad diverticular incluye todos los casos en que los divertículos causan manifestaciones clínicas como sangrado o inflamación. ¿Ya? Aquí ya estamos hablando de un cuadro crónico cuando hablamos de enfermedad diverticular. Y ya tenemos sangrado, ¿ya? No necesariamente con obstrucción, no necesariamente perforación, ¿sí? Pero ya el tejido está permanentemente irritado y sangre. Entonces acá recordar principalmente los dos primero, ¿ya? La diverticulosis y la diverticulitis en cuanto a su diferencia, ¿ya? Y recordar, como tiene itis, a perforación, lo que hace es inflamar. Y aparece otra clasificación acá, que está determinada por la clínica, eso quiere decir por los signos y los síntomas. Existe la no complicada, voy a cerrar la ventana. Igual se escucha fuerte el gallo. Bien, entonces la clínica tenemos la no complicada, fíjense que tiene fiebre, dolor abdominal y cambio en el hábito intestinal. En las imágenes se puede ver una inflamación localizada con un pequeño absceso de la pared intestinal, y habitualmente el tratamiento puede ser manejado en forma ambulatoria, con dieta liviana y uso de antibióticos con discreción. Ya cuando se sospecha de una pseudoobstrucción intestinal, por ejemplo, o ya de una obstrucción franca, lo que se hace es dejar el intestino en reposo. El paciente queda solamente con suero de mantención y se espera 48 a 72 horas que el peristaltismo sea efectivo. Muchas veces se le adiciona enema, evacuante, pero más que un enema, porque cuando hay obstrucción, muchas veces el intestino está absolutamente lleno de deposiciones, y ahí se hace una técnica que se llama proctoclisis, que se administra bicarbonato y otra sustancia a través de un goteo continuo, con un macrobotas, ¿ya? Y eso está por horas ahí tratando de eliminar. Pero el manejo inicial es el reposo intestinal para ver si es que el peristaltismo vuelve
Y el suero que se administra permite mantener también al paciente hidratado, pero también el intestino hidratado, para favorecer la motilidad de la deposición. Y el complicado tiene fiebre, hay una masa abdominal inferior, vamos a ver hilio paralítico, peritonitis generalizada, y en este caso ya el paciente tiene que estar hospitalizado, el manejo no es ambulatorio, ¿ya? Muchas veces se tiene que realizar cirugía para poder eliminar estos divertículos. Se realiza cirugía, se anastomosan los terminales intestinales, o el paciente queda con una colonostomía, ¿ya? Pero como pasa con muchos de estos tipos de enfermedades, tienen recidiva. O sea, una persona que hace divertículos, como pasa con las bullas en el sistema respiratorio, como pasa con los varices, es probable que vuelvan a aparecer, ¿ya? Y lo demás que se hace con la complicada es antibióticos, obviamente, porque si está con peritonitis, y eventual drenaje para radiología intervencional o cirugía, ¿ya? Una gran cirugía abdominal. Nos queda la última parte que tiene que ver con distintos síntomas. Acá aparece la definición, esto probablemente lo vieron en algún momento en el examen físico. Náusea, sensación o deseo inminente o necesidad de vomitar, referido a la garganta o al epigastrio, ahí es donde se siente la náusea. Arcadas son contracciones rítmicas y forzadas de la musculatura respiratoria, eso ya es incontrolable, ¿ya? La náusea puede sentirse, la persona puede respirar, ¿cierto? Puede tranquilizarse un poco, pero cuando ya pasa el componente motor de la arcada ya es incontenible, porque es una contracción involuntaria. Y entonces la musculatura respiratoria abdominal con frecuencia precede o acompaña al vómito, ¿ya? Cuando hablamos de regurgitación, hay un retorno del contenido gástrico, hay un que lo conocemos muchas veces como el sinónimo sería como reflujo, ¿cierto? La regurgitación. Pero habitualmente la diferencia es que la regurgitación tiene un componente de contenido gástrico, ¿ya? O sea, de alimento, sin esfuerzo ni náusea. Los vómitos son la expulsión oral o violenta del contenido gástrico, constituida por una respuesta inespecífica a varias condiciones clínicas. Y los centros acá que están vinculados son a nivel del sistema nervioso central, los centros corticales superiores, por eso uno se da cuenta cuando hay vómito. Hay un centro que se llama centro emético, hay un área postrema y un centro también que va a recibir los estímulos de la parte media del estómago, de la zona inicial del duodeno también, y va a producir este cuadro. En el caso del vómito, es la fisiopatología que aparece acá. Hay una disminución de la actividad funcional del estómago por hipotonía, por hipoperistaltismo o por hiposecreción. Se altera también muchas veces por la motilidad del intestino delgado. Puede haber hipertonía, peristaltismo invertido. Y lo que pasa ahí es que aumenta el tono a nivel del duodeno principalmente y disminuye a nivel del estómago. Lo que debería ser al revés. Habitualmente el tono del estómago, que es el que permite que se contraiga el estómago para que baje el bolo alimenticio, ese tono tiene que ser mayor para que pueda circular desde una zona de más presión, en el caso del estómago, hacia una zona de menos presión, como en el caso del duodeno o la primera porción del intestino delgado. Cuando esto se invierte es que se generan esta reacción o estimulación del sistema parasimpático, donde la persona se va a poner pálida, va a aumentar la sudoración, va a tener hipersalivación, bradicardia, hipotensión y además dolor. Ahí va a generar el
como muchos otros signos y síntomas o como muchas otras funciones de protección, también el centro del vómito se encuentra en el bulbo raquídeo, como aparece en el cuadrito chiquito de ahí abajo, ¿ya? En una zona que se llama ZRQ, ¿ya? Es más específico desde la anatomía. Entonces, en resumen, ¿qué va a ser importante recordar? La clase de gastrointestinal, la función de la mucosa gástrica, cuáles son los mecanismos que intervienen en su daño, cuál es el papel que juegan los AINES, cuál es la clasificación de la úlcera péptica, cuál es la diferencia fisiopatológica entre la úlcera duodenal y la úlcera gástrica, desde el punto de vista del intestino, cuáles son los factores de riesgo para producir enfermedad diverticular y cómo se clasifica principalmente. La importancia, se me olvidó, del Helicobacter pylori en la producción de úlcera gástrica también va a ser importante. Yo creo que en este sentido esta parte de los contenidos no es compleja y tal como se la estoy mencionando es como se va a preguntar, ¿ya? No sé si tienen alguna duda con los otros contenidos que pudieron revisar. Profe, con la de fisiología hepática, fisiopatología hepática. ¿Ya? Uh-huh. Esa me costó Fisiopatología entender hepática yo creo que anda por ahí en complejidad con la respiratoria, ¿ya? Porque sí tenemos varios elementos desde el punto de vista de los metabolitos que es importante recordar. Pensemos en la albúmina, por ejemplo, y cómo cambia en un paciente con cirrosis. Se genera hipoalbuminemia, eso lo sabemos. ¿Qué pasa con la bilis cuando pasa a la circulación sistémica? ¿Qué pasa, cierto, a nivel circulación sistémica? Cómo si traspasa la barrera hematoencefálica va a generar daño, principalmente ese daño a nivel de la conducta está ocasionado más que por un daño circulatorio, es porque se genera irritación del tejido cerebral, porque pensamos que la bilis es un compuesto tóxico, ¿ya? También en el caso de la enfermedad hepática, particularmente en la cirrosis, se genera un aumento en la acumulación de edema, principalmente en la zona peritoneal, ¿cierto? Lo que se llama, ¿cómo se llama? Esa acumulación de edema. Ascitis. ¿Y cuál es la causa directa de eso? ¿Por qué se genera la ascitis en un paciente con enfermedad hepática avanzada o con cirrosis? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Aumenta la presión hidrostática. ¿Ya? ¿De qué parte? ¿De qué parte del sistema circulatorio? Intersticial. ¿Ya? ¿Y cómo se llama esa parte que que se irriga completamente? Todo el sistema digestivo se irriga por ese sistema. ¿El porte hepático? El porte hepático. Ahí es donde se genera el aumento de presión. Ahí está el cambio en la gradiente de presión. Y eso hace que se genere ascitis, ¿ya? Otro elemento importante es que a nivel hepático también se tiene que degradar la urea, ¿cierto? Es muy importante porque es un elemento de desecho que después va a pasar a la circulación sistémica y luego llega al riñón y se elimina a través de la orina. Por eso nuestra orina tiene olor a urea, ¿cierto? Pero cuando tenemos un hígado dañado, tampoco esa función ocurre. Entonces, ¿qué pasa si no ocurre esa función a nivel hepático? ¿Qué va a pasar con esa urea? ¿En qué se transforma? La urea era por acumulación de bicarbonato, ¿Ya? transformaba glutamina y finalmente generaba una encefalopatía. Sí, pero ¿era bicarbonato o era otro?
Otra Amonio, molécula. amonio. Era amonio. Entonces, ¿cómo se llama el exceso de amonio? ¿Hipo o hiperamonemia? Hiper. Hiperamonemia, ¿cierto? Y esto también va a generar, entonces tenemos varias sustancias ahí que andan dando vuelta porque el hígado no está funcionando. Entonces tenemos exceso de bilis, ¿cierto? Tenemos exceso de amonio, tenemos exceso de sales biliares en general, ¿cierto? Y lo que tenemos bajo es la albúmina. Entonces cambia, además de la presión portal, porque no está pasando sangre hacia el intestino, es como que, hacia el hígado sus células no están recibiendo sangre, por lo tanto la presión se devuelve hacia atrás, aumenta la presión del sistema aporte hepático, pero también se genera una hipoalbuminemia. Y la hipoalbuminemia, la albúmina lo que hace es mantener ¿qué tipo de presión? Que no está presente en un paciente cirrótico. Oncótica. La presión oncótica. Entonces, si no tenemos presión oncótica, se va a generar traspaso de plasma hacia zonas de menos presión. Y por eso el plasma se va hacia el peritoneo y genera ascitis. ¿Ya? ¿Qué otra característica o qué otro elemento va a generar este exceso de presión? Lo pudiéramos ver en un examen físico. ¿Cómo se llaman esos signos? Que se pueden ver, claro, ¿cómo se llama? En una angiografía, que se pueda ver cómo el sistema porta está súper presionado y está generando neocapilares. Pero ¿cómo lo vemos en el examen físico también de un paciente? ¿Cómo sería el abdomen? ¿Sería obeso? ¿No? ¿Sería obeso? Más que obeso, además de presentar el abdomen prominente, genera una especie de dilatación de las venas, como si fueran varices, pero se llaman colaterales, ¿ya? O son venas colaterales en el abdomen, ¿ya? Entonces, claro, un paciente con insuficiencia hepática le pasan muchas cosas más. ¿Cuál otro riesgo tiene si tenemos un aumento de la presión a nivel del sistema porta? ¿Qué pasa con los tejidos contiguos, por ejemplo, el esófago? ¿Qué puede generar? Úlcera, más que úlcera. La úlcera están asociada a lo que acabamos de ver en clase. Las varices, ¿no? Las varices, ¿cierto? Las varices esofágicas. Muy bien, Dani. Entonces la varices esofágica tiene el alto riesgo de ¿qué? Si es una mucosa frágil, la del esófago. De sangrado. De sangrado, ¿cierto? Tiene un alto riesgo de sangrado, ¿sí? Entonces, lo otro importante recordar, además de estos efectos a nivel sistémico, los cambios que ocurren a nivel de los metabolitos que nos están trabajando por el hígado, la posibilidad de hacer los pasos hepáticos de los fármacos tampoco existen. No, los fármacos pasan al intestino, no tienen ninguna repercusión a nivel sistémico. Y lo otro también importante es que para que la persona llegue a tener un hígado con cáncer, ¿cierto? Que lo previo fue un cambio a nivel celular, tienen que pasar varias etapas, ¿ya? Entonces, ahí recuerden o repasen las etapas de daño hepático, ¿ya? Había una flechita que decía, desde aquí para allá es reversible, ¿ya? Pero cada una de estas imágenes tenía particularidades, ¿ya? ¿Cómo se llaman esas etapas en relación al daño hepático? ¿Ya? Entonces, ¿qué otra duda en cuanto al daño hepático? ¿Algo más con el hígado? ¿Qué cosa dijo, profe? Si tienen alguna otra duda en relación al tema de hígado, de patología hepática. Profe, a mí me queda una duda en la estetosis alcohólica. Ah, ya. Ya, no entendí mucho la fase de etanol a acetaldehído y después de acetaldehído a acetato. Sí. Ahí lo más importante de esa fase es que tanto el etanol como el acetaldehído, y más aún el acetaldehído, es el que genera daño a nivel inflamatorio.
la acumulación, o sea, este paso metabólico que usted está describiendo genera impregnación del acetaldehído a nivel del hígado, y eso es lo que actúa como sustancia irritante que genera inflamación, con todos los procesos inflamatorios que luego van a ocurrir. ¿Ya? En el caso de la no alcohólica, recordemos que muchas veces se homologa a hígado graso. Hablábamos de 3 factores que son los más importantes, que son el estilo de vida, son la hiperinsulinemia y tenemos la obesidad, ¿cierto? ¿Qué otros factores podían influir o son factores de riesgo para la no alcohólica? El depósito de ¿Perdón? ¿Depósitos de? grasa. ¿Ya? Gracias. ¿Cuál otro? Puede ser la pérdida de fosfolípidos, profe. Sí, la pérdida de fosfolípidos. ¿Algo que ver con las hormonas, por ejemplo? El consumo de ciertas sustancias. O sea, en la clase yo recuerdo que mencionamos los medicamentos, que mencionamos también, bueno, la mala alimentación, y que todo eso al final se convertiría en placa ateroma. Pero no Claro. recuerdo ninguna otra alimentación. Voy a mirar acá si que hay algo más importante. Bueno, partimos en cuanto a hígado hablando de lo peor, ¿cierto? La cirrosis, pero sí antes habíamos también hecho la diferencia en la clase de la ictericia, y de la ictericia es importante, además de la definición que ustedes ya conocen, es las causas de ictericia prehepática, intrahepática y poshepática. ¿Ya? Ahí en la imagen de la presentación aparecen algunos ejemplos. ¿Ya? Donde, por ejemplo, el tema de la hepatotoxicidad por medicamentos o las mismas hepatitis serían causas pre, intra o poshepáticas. El consumo de fármacos hepatotóxicos o las Intrahepática. hepatitis intrahepática, ¿cierto? Y en el poshepático, ¿cuál es el como más común? El poshepático. Que lo vimos después de la manito con vídeo pancreático. Era la litiasis, la cirrosis y tumores. Sí, y de esa la más frecuente es la litiasis, ¿ya? La colelitiasis. Eso también es importante recordar. En cuanto a los signos y los síntomas, yo también hice hincapié en la clase de que nosotros tenemos síntomas precoces y síntomas tardíos de la ictericia. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Porque para que la persona se vea amarilla, necesita un tiempo para que la bilis se impregne en las mucosas y en los fanerios. Antes de eso, ¿qué es lo que siente la persona? ¿Cuál sería como un síntoma precoz? Prurito. El prurito, sí. Eso también lo revisamos. Ya, muy bien. ¿Algo más? En cuanto a las hepatitis, hay que recordar que las que nosotros mencionamos en la clase no hablamos de la A a la B, sino que nos enfocamos en la hepatitis A y en la hepatitis B. ¿Ya? Ahí es importante recordar, porque son súper distintas, el mecanismo de transmisión es distinto, la forma en que se hace el diagnóstico, el tiempo de incubación o el riesgo de hacer patologías más crónicas o más graves como una cirrosis, una insuficiencia hepática, un cáncer, etc. Esas diferencias también es importante que las recuerden. ¿Ya? ¿Qué más? Hablamos de la clínica, de la hipertensión portal, ese mecanismo tiene que estar súper clarito, ¿ya? Las varices, hablamos de la citis, hablamos de la encefalopatía hepática, varices, sí, eso es como lo principal. ¿Ya? ¿Qué más? Profe, ahí en la hipertensión portal dijo que tenía que estar como el mecanismo, o sea, cuando aumenta el volumen plasmático, la activación del renina-angiotensina. ¿A eso se refiere? Ah, claro, sí, porque
¿cómo se llama? Nosotros tenemos este mecanismo compensatorio renal. Acuérdense que el riñón conversa con el hígado y solo piensa en agua, lo conversamos también en clase. Entonces hay aumento del volumen circulante y esa reacción es una reacción que trata de generar un mecanismo compensatorio, ¿ya? Pero al final, en vez de mejorar la situación, la hace peor, porque aumenta el volumen circulante, que retiene agua y sodio, y no necesitamos más volumen ahora, porque ya después de que ya no le cabe más plasma en el abdomen del paciente, se va a otro tercer espacio, peor, que sería el pulmón, y genera edema pulmonar. Ya hay muchas veces esa ya es la causa de un muy mal pronóstico en un paciente cirrótico. ¿Ya? Además de la confusión que se está generando mentalmente por la encefalopatía hepática. Son pacientes que están muy disruptivos, súper difíciles de manejar. ¿Ya? Vale. Luego en la clase de patología biliar y patología pancreática es súper importante que recuerden los términos, la diferencia entre o lo que se genera, cuál es la fisiopatología de la pancreatitis, dependiendo del lugar donde se aloje el cálculo, va a ser el nombre que se le da. También recordar de que tiene un nombre particular el lugar que está impactado por el cálculo, pero además está infectado, eso tiene otro nombre. ¿Qué más? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los cambios que se generan en la pancreatitis a nivel de las células que lo conforman? ¿Por qué es tan grave la pancreatitis y lo es más incluso que una colelitiasis? Los nombres de los conductos también es importante, que a veces se tienden a confundir y en eso se equivocan en la respuesta. Así que miren la anatomía, apréndanse bien los nombres y asocienlo al nombre patológico. ¿Ya? ¿Qué más? Y respiratorio es lo que más entra. Ahora, no quiere decir que ese enfoque no terminen de repasar solo respiratorio, porque lo otro igual es más simple, entonces si lo manejan bien no le va a costar abordar las preguntas. ¿Ya? No sé si con lo respiratorio tienen alguna pregunta. Profe, ¿yo puede explicar por favor de nuevo el cuerpo pulmonar? Que no me queda como muy claro. Ah, ya, ok. En el caso del cor pulmonare es una insuficiencia del ventrículo derecho del corazón que se genera por aumento de la presión de las venas pulmonares. Cuando tenemos insuficiencia respiratoria, también hay un exceso de presión capilar a nivel de los alvéolos y eso tiene una repercusión de la presión hacia atrás, hacia la zona de donde recibe la circulación de vuelta con la sangre oxigenada. Entonces, son las venas pulmonares que son las que están recibiendo esa presión en la zona auricular y esa se transmite en la zona ventricular. Y el ventrículo, entonces, como tiene exceso de presión, ¿qué empieza a pasar? Se empieza a hipertrofiar, ¿ya? A hipertrofiar, entonces vemos un corazón grande, que no tiene, no sé, que también lo podemos encontrar en un paciente pequeño, un paciente pediátrico, pero habitualmente la causa del corazón grande en pacientes pediátricos es una insuficiencia cardíaca izquierda, que está dado muchas veces por una malformación congénita. Pero el cor pulmonar se clasifica especialmente para los pacientes crónicos respiratorios. Entonces, un paciente EPOC, ¿de qué tipo es más probable que tenga cor pulmonar? ¿El tipo A o el tipo B? Que también B. entra. El B. El B. El B tiene el corazón grande. ¿Y cuál parte del corazón? El que recibe la sangre de vuelta, ¿cierto? Del pulmón oxigenado, que sería el ventrículo derecho. ¿Ya? Recordemos que cualquier zona que cambie su presión habitual, como pasa con el sistema porta, se va a hipertrofiar, se va a agrandar y además va a aumentar su presión en relación a lo que normalmente no era así, pues, tenía una presión equilibrada. ¿Ya? Por eso se llama corazón de pulmón, porque el pulmón tiene la culpa que el corazón crezca.
¿ya? A diferencia de lo que vimos cuando vimos cardíaco, que habitualmente la insuficiencia cardíaca era izquierda, pero estaba asociada a arritmias, estaba asociada principalmente a arritmias. ¿Mm? Ya, profe, ¿Ya? muchas gracias. Ya, Pero Maricel. igual, profe, una duda. Sí. Igual podría producirse un COR, por ejemplo, con una fibrilación. Generalmente el paciente se complica antes. Generalmente el paciente se le pone el marcapaso antes de que crezca también el ventrículo derecho, porque ahí sí que ya no tiene bomba, ya no, el paciente va a estar absolutamente cianótico, no va a tener la fuerza suficiente para hacer todo el circuito hacia el pulmón. Claro, que yo se le preguntaba en base Mm. a la criada de Virchow. Ah, claro. Sí, pero la triada de Bishop, particularmente la que mencionamos en la clase, la asociamos principalmente a la embolía pulmonar, ¿cierto? Para eso se nombró la triada de Virchow, que es característica de la TBP, ¿sí? Donde tenemos el éxtasis, donde tenemos una sangre más viscosa, ¿cierto? Una disminución de la función de las válvulas. En el caso de la ¿cómo se llama? De la clase de respiratorio mencionamos la triada cuando una embolía pulmonar es producto de un desprendimiento de un trombo periférico, ¿ya? La trombosis venosa. Y ahí les subí un video también, ojalá lo hayan visto porque estaba bien clarito en 3D cómo migra y por dónde migra. Migra por el sistema puerta, por eso es súper importante en la anatomía. ¿Ya? Si tienen claro dónde está el sistema puerta, lo irrigado que es el hígado, lo irrigado que sé yo, es el páncreas, la forma que tiene la vesícula, dónde se aloja, cómo se llaman los distintos conductos, eso es la base para poder comprender y empezar a asociar también distintos contenidos. ¿Ya? Entonces también de lo respiratorio recordar la diferencia que el EPOC siempre les va a aparecer porque es una patología súper frecuente en Chile por el exceso de consumo de tabaco, lo sabemos, entonces les va a seguir apareciendo en movilidad, en urgencia, en un montón en el examen de título. Así que diferencias claras entre el paciente A y el paciente B, ¿ya? Eso tiene que estar súper claro. ¿Qué más? La otra diferencia importante es entre cuál es la fisiopatología de las enfermedades obstructivas versus las restrictivas, ¿ya? Y los ejemplos, ahí van a aparecer varias preguntas con ejemplos de, y ahí hay un cuadrito, nosotros como que lo explicamos en la clase patología por patología, pero no es difícil que la busquen. O sea, si yo no sé qué es la afectosis, si yo no sé qué es la fibrosis, la googlean y la tienen. Pero en la clase también lo vimos. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra pregunta. No, profe. ¿No? Parece que no. No, profe, esta clase era sin lista, ¿cierto? Sí, lista, sí, porque las tutorías son opcionales. Sí. Ya, gracias. Salomé me pregunta, ¿la fuerza de contracción disminuye? Sí, claro que sí, disminuye la fuerza porque el corazón se hipertrofia igual, pues, aunque sea la mitad del corazón, igual está hipertrofiado. Y eso disminuye la elasticidad. ¿Profe, esta ¿Ya? clase la va a subir hoy día? Sí, en un ratito más, cuando ya me termine de dar Llegaste vuelta en hasta el casa. final, le entendí más a usted que al caballero. Ah, ya. Pero Por sí, eso. igual yo la quise hacer porque como igual son 5 preguntas, pues no es menor. Entonces es distinto porque pueden preguntar o a veces como escuchando es mucho más fácil. Ya, Ya, gracias. ya. Así que Profe, una les voy a consulta. mandar la sala junto con la grabación, ya por correo masivo, en un ratito más. Y ahora me manda a descansar la me termino de Ya, mejorar profe, todo muchas gracias. Ya, que les vaya súper bien con el estudio. Que Profe, estés muchas gracias. bien. Mañana nos vemos. No, profe, Nos vemos gracias. mañana a las 10. No se le olvide a las 10. Gracias. No Gracias. lleguen a las 2, por favor. Ok. Listo, chao. Chao, profe. Profe, ¿puedo hablar alguna cosa con usted? Sí, lo espero que se desconecten ahí todos y conversamos. Ya, genial.
La prueba es a las 10, Carla. Les voy a mandar la sala, ¿ya? Y son como, no me acuerdo bien de la cantidad, pero son 5, 5 y 5 de los últimos temas y todo el resto es casi puro respiratorio. Bueno, parece que son 10, 5, 5. Sí, pero más tiene respiratorio y hepático, son los que más tienen. ¿Ya, Carla? Ahí esperamos que se desconecten nomás los chiquillos, chiquillas. Araceli, a las 10 la prueba, me estaba preguntando. Ya, y se pueden desconectar. Que a María Paz que se desconecte y Caterina. Entonces que tengan algo que decirme. Ahora sí. Sí, al final la desconecté yo. Oye, a veces se quedan Ah. con la... Espérame, déjeme bajar, o sea, cerrar acá para que podamos conversar.